¿Cuántos se han visto? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, muy bien. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Y pues de más está, ya lo bajo. De más está decirles, hermanos, que invitemos, que hagamos partícipe de nuestra congregación, especialmente con la serie que hemos empezado el año. Yo creo que está siendo una gran bendición. Así es. Sí. Sí, gracias. Uy, gracias, Señor. Fuerte entender. Parezco llanero solitario. La leyenda del sol. Del sol. Hermano, yo creo que es una gran bendición y a medida que nosotros vayamos entrando en las aguas de este precioso libro, yo declaro que es un precioso libro, vamos a ir perfeccionando nuestro temor de Dios y también todo lo que se refiere a la santidad. Recuerden que Dios dice que nadie verá a Dios si no es Con el Padre. a través de qué? De su santidad. A través de la santidad. Y no significa que él tenga un club exclusivo, con membresía o credenciales, no, sino que hay un código que maneja Dios en el espíritu, que hay niveles. Vamos a ir viendo que la santidad tiene niveles. No, el que recién comienza no tiene la misma santidad o nivel de santidad que el que ya tiene tiempo hablando con Dios, etcétera, etcétera. Tampoco es exclusivo de que el que ya llegó hasta un lugar, pues ya agarró valores o no, no es así. Dios no trabaja de esa manera, pero sí espera que en la santidad Él se pueda encontrar con cada uno de nosotros en ese tema. Algunos, y le voy a decir, y le voy a ser bien honesto, algunos de nosotros manejamos niveles de santidad en áreas que ya les hemos dominado. Así es. Pero hay otras que son rebeldes. ¿Cuántos tendrán áreas rebeldes? Que no entran que no quieren entrar. Seguramente que las tenemos. Pues esas son las áreas que el Señor nos va a ayudar a través del Rúa a superar. Amén. ¿Amén? Hoy lo vamos a ver una enseñanza poderosísima. Y para esto se llama así: las ofrendas de granos o vegetales. Las minja. Minja, diga minja. Minja. No está hablando en chino. mija, no mija. No está hablando en chino. Tampoco le está hablando a la esposa, mija. Tampoco le está hablando Y tampoco sí, tampoco ni le está hablando a su hijo. Sino que así se llama en hebreo, minja. Este tipo de ofrenda, la ofrenda de vegetales, que no es la misma que las ofrendas quemadas. ¿Ok? Hay que hacer una diferencia. No todas las ofrendas son iguales. Son el mismo Dios, pero son diferentes. ¿Ok? La semana pasada vimos las que son quemadas, que producen olor fragante. ¿Cuántos han llegado a su casa, han ido al jardín un ratito y han chequeado que el vecino está haciendo barbecue? No lo han visto, pero saben por el olorcito. La pesta quemada. Okay. Entonces, pero es tremendo. Algunos son tan expertos que saben qué tipo de carne está cocinando. Por el olor. ¿Se puede o no se puede, Marco? Por ejemplo. El olor. No, está en otro punto. Javier, ¿sabe o no se sabe? Difícil, pero sí se logra sacar. No, sí se saca. Las costillitas no huelen igual que el vacío. Cuando voy donde Porque el pollo. O que el pollo. viene el olor. O que el pescado. No huele. O la langosta. No, eso no se La cucaracha más. Sí, la langosta. Ahí no la come. Pero, es morcilla. De la gran cosa. Entonces, dése cuenta, eso es lo que Dios percibe, pero no el olor a carne quemada, como dice Mima, sino es el corazón con el que tú hiciste esa ofrenda. En otras palabras, es el corazón del que invitó al barbecue. ¿Usted puede creer que la manera como usted realizó su barbecue influye en el ánimo de las personas que están? Por supuesto. Porque si uno hizo su barbecue, pero peleó con la mujer antes de hacer el barbecue, se va a notar. ¿O no?
¿O no, Javier? Pues mira, Javier me mira con una cara como... ¿No? ¿Se nota? ¿Por qué? Porque todo el ambiente lo mismo. Dios, miren, somos hechos... Ay, repita. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y hay muchas cosas... Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, sobre este tema. El olor fragante que producen las ofrendas. Y ojo, que no estamos hablando de dinero. Porque cuando hablan ofrendas hay gente que se le para el pelo. Uy, van a pedir plata. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios espera de cada corazón. La intención que usted pone expresa para hacer las cosas. Y de eso estamos aprendiendo y enseñando. Las últimas enseñanzas han sido muy poderosas porque realmente hemos aprendido que el sacrificio de animales tenía una razón muy importante. O sea, no era que a Dios se le antojó comer carne y ya. Porque se lo dice en una parte que leímos, que él no come carne, él es vegetariano. Es más, porque dice, si quisiera comer carne, ¿acaso no puedo agarrar los animales del bosque y comérmelos todos? Así dice Dios, pero él dice, no, yo no como carne. ¿Por qué tendría que pedirte a ti tu animal? No tienes que hacerlo. Solamente es la manera como tú me vas a entregar tu ofrenda. Y entonces, hoy, que no hay sacrificios, ¿por qué? No hay sacrificios de animalitos, porque eso fue lo que se suprimió. Pero sí sigue habiendo sacrificios en el templo. Toques así. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Ruach. Yo soy el santuario. Algunos parecemos catedrales, ¿no? Por allá en el Vaticano también. Sí, hay otros que parecen el Vaticano completo. Pero realmente, hermano, aquí todavía hay sacrificios. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, todavía hay sacrificios vivos que tienen que hacerse acá. ¿Y cuáles son esos sacrificios vivos? Pues todas esas áreas que el Señor nos va pidiendo como producto de una relación yendo hacia la santidad. ¿Así lo entendimos? Estoy haciendo un breve resumen. Así es. ¿Ah? ¿Entendimos esa parte de esa manera? Así es. Ok. Entonces hoy vamos a ver otro tipo de ofrenda. La ofrenda que cambia por el tipo de sacrificio. Este sacrificio que vamos a hacer el día de hoy, o vamos a aprender, tiene que ver con los vegetales, con los granos, específicamente. Y es rica, es muy rica esta enseñanza. Las ofrendas de vegetales pueden ser una tipología de Yeshua. ¿Por qué? Porque se ofreció a Dios por nosotros, como el pan de vida para nuestras almas. ¿Cuántos identifican a Yeshua como el pan de vida? Amén. Él estaba ejemplarizando o dándonos a conocer que Él se convirtió en esa ofrenda. Ofrenda por nosotros para agradar al Padre. Y vamos a ir viendo más adelante eso. Estas ofrendas se mencionan claramente y se comían o se hacían después de los sacrificios de animales. No era antes. ¿Ya? Por eso va en el capítulo 2, si no hubiera ido en el capítulo 1. Estas ofrendas eran inmediatamente continuas a la otra. Las ofrendas quemadas, vimos que eran una vez al año. Esas eran las que tenían esa capacidad de traer a tu carnero, a tu cordero. Pero estas ofrendas tenían la peculiaridad de ser presentadas pues, muchas veces. Es más, las presentamos, hasta ahora las hacemos. ¿Cuántos celebran Shabbat aquí? Amén. A ver, levante su mano. Ay, gloria a Dios, hay bastante. Usted está presentando esas ofrendas, ¿sabía? ¿Ah?
Ahí vamos a tocar un par de puntitos que usted sabe. Por ejemplo, ¿cuánto le echan sal al pan? ¿Por qué le echan sal al pan? Ah, no, que el pastor dijo. ¡Mal! ¿Cuántos comen el pancito con miel? Ah, sí. ¿Ah? ¡Qué bien! Pero en una parte, la primera vez que se presenta esta ofrenda, no se puede comer con miel. Estas ofrendas no se podían presentar en el altar con miel. Eso es no sé, es pecado absoluto. Entonces, eso no quiere decir esas ofrendas cuando eran puestas por primera vez, la primera puesta en el altar, estas ofrendas tenían primeramente que ser con pan sin levadura y no podían estar con miel. Pero las otras ofrendas de ahí en adelante sí eran con pan leudado y con miel. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Amén. La ofrenda de mija consistía en harina fina. ¿Y qué cosa es harina fina? Harina que ha sido pasada, que ha sido cernida, que ha sido procesada para que haya finura. ¿Qué más llevaba esa harina? Llevaba aceite de oliva puro. Y tenía una peculiaridad, una cosa peculiar más. También se le ponía incienso. Como una masilla. También, claro. Se mezclaba. Se le ponía incienso. Pastor, entonces, ¿se come con incienso? Este tipo de ofrenda sí. Porque era una ofrenda presentada en el altar, quemarla para el Señor, para que oliera el olor fragante, y estaba participando el sacerdote. En la otra, recuerda que usted lo llevaba, también participaba el sacerdote, pero usted era el que le cortaba el cuello. O sea, usted se proveía. En este caso, preparó usted su harina, pero el sacerdote le agarraba el puñado, le ponía el aceite, le ponía el incienso y ¡pam! Para el altar. Lo que quedaba después de eso era para que el sacerdote comiera. Y sus hijos. Ese era el sacerdote y la familia del sacerdote. Todas estas cosas tienen su razón de ser. ¿Por qué? Porque esa gente, esos sacerdotes trabajaban para Dios. Por eso que esa ofrenda santificada ante el Eterno, solamente la podían tener acceso el Señor, los sacerdotes y el que traía la ofrenda. Nadie más podía comer eso. No era un platillo para invitar. Era un platillo para consagrarse, para mostrarle a Dios realmente cuánto significaba el agradecimiento en el corazón de esa familia. Amén. Muy importante. Ahora, Cristo, o nuestro Cristo, es, por su carácter y sacrificio, la fiel muestra de que Él es el pan de vida. Porque lo primero que podemos ver es que Él, por humildad, se despojó totalmente. Vemos un carácter pues asequible, que no lo tenemos muchos de nosotros, porque Él es como el pan sin levadura. La levadura es sinónimo o simbología de pecado. Cristo no cometió pecado. Por lo tanto, Cristo fue la ofrenda pura de harina, de vegetal, que fue proporcionada al Padre por cada uno de nosotros. También vemos que esa ofrenda de harina fina mezclada con aceite de oliva y incienso, porque la única diferencia que había que hacerse era entre esa ofrenda y las ofrendas de todos los días. Porque ¿cuántos dan gracias a Dios por el pan que se come todos los días? Amén. Esa es la diferencia entre esta ofrenda y la que te comías todos los días. La que te comes todos los días no lleva harina fina, ni tampoco lleva aceite de oliva, ni tampoco lleva incienso. Solamente la ofrenda que estamos hablando hoy, la ofrenda de vegetales, o de granos, era la que se hacía de esta manera. Las otras, para diferenciarlas de las otras ofrendas,
de las ofrendas diarias de agradecimiento eran las otras, que sí tenían pan leudado y podían comerse con miel. ¿Ok? ¿Para qué existían estas ofrendas? Eran un recordatorio constante a la gente de Israel de que Dios nos da el alimento y por agradecimiento le ofrecemos la ofrenda. ¿Amén? Y esta práctica la hacemos todos los días, porque yo doy gracias por los alimentos a Dios por la provisión. Ahora, los médicos dicen que no se debe comer pan y dicen muchas cosas, pero yo creo que espiritualmente, si usted da gracias y santifica su ofrenda correctamente, yo pienso que usted come moderadamente. Eso es lo principal. O sea, no es que pase por todas las panaderías y come un pedacito de pan. Tan rico que es, ¿no? Algunas caras que estoy viendo, No, el olor. algunas caras que estoy viendo, el olor fragante, pastor, no puedo resistirlo. Pues resístalo, si no se va a poner como un tonel. Y seguro que le va a hacer daño. Ay, no. Pero estamos hablando de qué? De ofrendas en el desayuno, por ejemplo. Así como cuando amanecemos, nuestra primera oración es para Él, así mismo, el desayuno, ese momento de dar gracias por los alimentos, por la provisión de Dios, eso debe tener este ingrediente. Darle, la intención es agradecerle a Dios por la provisión. ¿Cuántos agradecen a Dios verdaderamente por la provisión? Amén. Okay, pero no es cada vez que te acuerdes, sino que debería ser siempre. Para que distingas lo que es una ofrenda de agradecimiento. Entonces, pastor, si no hay templo ahora, ya no hay altar, entonces, ¿cuál es la ofrenda que voy a presentar? Las ofrendas que traemos al templo cuando han habido otras circunstancias. Hemos dicho ofrendas especiales en las fiestas, por ejemplo, en Hajamazot. Las primicias. La miel era considerada primicia. Pastor, pero qué contradictorio. Dice que no se puede echar miel al pan sin levadura, pero y ahora la miel es la primicia. Ojo, no todas las mieles de frutas son las correctas. La miel de animales no, así que no voy a equivocarse. La miel de abeja, la miel de abeja, no. ¿Por qué? Para presentarla como ofrenda. ¿Saben por qué? Porque el proceso que hace la abeja con el polen es un poco asqueroso. Pasa por el cuerpo y lo vomita. La miel es el vómito de la oveja. De la abeja. De la abeja. Porque la oveja está muy Yo dije, espérate, ¿cómo era? Me confundí. de la abeja. Eso sí, era para saber si estaban atentos. Porque el vómito de la oveja sí está grave. ¿Ok? Pero el vómito de la abeja es la miel de abeja. ¿Ok? Y Dios no acepta eso porque no es kosher. Porque ya procesado. Procesado. ¿Ven? Bien. Sí. Entonces, la harina habla del parte del Señor. El grano, la ofrenda de grano, prefigura la perfecta vida de Cristo que vivió en obediencia al Padre. La purificación de Cristo por su obediencia al Padre es la que nos hace realmente identificarlo a Yeshua como la ofrenda de cereal. Es más, nuestro Señor hizo una similitud a eso. Y para eso en Juan 12, 23 y 24, Luis. ¿Dónde está eso? Yeshua dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, Yeshua estaba enseñándonos de que Él sería la ofrenda de cereal, la ofrenda de grano que el Padre se proveería para sí mismo. Y de esta manera, salvarnos a nosotros. Él daría fruto y así fue. Yeshua
vio más allá de su muerte. Siempre estuvo glorificando el momento que llegaría para la gloria de Dios Padre. Según de Corintios 5:21. ¿Qué dice Luis? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Yeshua. ¿Se da cuenta? O sea, no es por voluntad propia, sino que el Padre designó que Cristo fuera la ofrenda para Él por nosotros. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted hace este tipo de ofrendas, ¿a quién está glorificando? La ofrenda es para el Padre, pero glorifica a Yeshua porque Él murió por nosotros. El Padre lo envió. Por lo tanto, es uno solo, pero vamos en el orden, ¿no? Yeshua es nuestro Salvador. Por lo tanto, Él se hizo ofrenda por nosotros. ¿Amén? Cuando celebramos el Shabbat, eso es lo que hacemos. Romanos 5, 8, del 6 al 8, Luis. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es lo que siempre preguntamos. No todo el mundo está dispuesto a dar su vida por otro. Pero fue Yeshua el que dio su vida por nosotros, se hizo pecado, se hizo ofrenda por nosotros. La muerte y la resurrección de Yeshua produjeron un olor grato y agradable al Padre. El aroma de la obediencia de Yeshua hizo que las cosas, la ofrenda realmente fuera considerada por el Padre. Yeshua le dijo a sus discípulos en Juan 4:34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le dije por qué esa ofrenda Dios la recibió tan plácidamente? Porque ahí vemos como Yeshua dice que su trabajo era cumplir la voluntad del Padre. Nosotros somos capaces de hacer esos actos de obediencia. ¿Morimos a algo que queremos tanto por eso? No. Pero entendiendo estas cosas y basándonos en nuestro Cristo, vamos a llegar a hacerlo, vamos a llegar a acercarnos más y más a ese tipo de ofrendas que realmente son fundamentalmente especiales para nuestro Dios y liberadoras. Porque cuando usted comienza porque uno de los propósitos principales es que usted empiece a tomar el Shabbat a partir de hoy con una diferencia, con una conciencia distinta. Así es. Porque el vino tiene su razón de ser, pero el pan, hoy estamos viendo que efectivamente es una ofrenda muy especial. Amén. ¿Amén? Ok. La vida de Yeshua fue aroma para el Padre. Por eso que dijo con placer el Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su vida fue una vida perfecta, vida vivida en obediencia al Padre. La harina refinada es la ofrenda. Nos habla de su vida perfecta en íntima relación con el Padre. ¿Ok? Marqué esa parte, en íntima relación con el Padre, porque cuando nosotros decidimos entrar en intimidad con el Padre, estamos haciendo un poco de esto, convirtiéndonos en esa ofrenda. Es más, el Señor quiere vernos como quiere oler nuestras ofrendas. ¿Y cuáles son nuestras ofrendas? De acuerdo a lo que hemos visto desde el principio. ¿Cuáles son las ofrendas que nosotros presentamos? Si ya no hay animales, ya no hay un altar para poder llevar las ofrendas de harina, de vegetales, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Las ofrendas tienen que ver directamente con el corazón con el cual se hacen las cosas. Dios, por eso dice la palabra que Dios conoce los corazones. Él sabe cuando usted viene a la iglesia con ganas o sin ganas.
O si viene peleando con su pareja y resulta que en la puerta ya se pone bien. Y sale y continúa la pelea. Eso no me pueden engañar, hermano, porque yo la hice también. ¿Sí o no, mi amor? ¿Te acuerdas al principio? Era cosa seria. Salíamos peleando y después continuamos la película. Decía ahí, continuará. ¿Dónde lo quedamos? Continuará. Terminaba tú el culto, ya nos íbamos para casa y continuamos. Y Pepito y Nina mirándonos. ¿Que dónde lo quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ellos nos decían, ¿dónde se quedaron? Pero, ¿se da cuenta? Pero hoy por hoy, ya esas cosas no existen. Se consumieron. Fueron ofrendas que fuimos entregándole al Señor, porque a diario hay que ir entregando ofrendas. Esas ofrendas son ofrendas de gracia, de dar gracias. Uno comiendo el pan, santificando el pan, orando. Cuando usted vaya a ofrendar un pan leudado. Nosotros en el Chaval oramos por el pan, pero muchas veces oramos sin conciencia. Pero cuando lo vea ahí y cuando le ponga la sal, usted entienda que es a Cristo el que usted está poniendo ahí. Esa ofrenda es la que Dios está aceptando, que usted se está identificando con esa ofrenda. Usted es la ofrenda. Por eso decía yo al principio, algunos de nosotros no nos respetamos porque no conocemos. Por eso pecamos tan deliberadamente. Porque como no nos conocemos, como tomamos esto tan a la ligera, no nos respetamos y entonces le estás presentando al Señor una ofrenda chimba. ¿Qué? Es un modismo. Bueno, pero definitivamente usted lo entendió. Así. Aunque está en su casa, usted lo entendió. No le presente a Dios cosas falsas. Así es. Porque estamos acostumbrados a todo es Mickey Mouse, Todo todo es es, Mickey Mouse. vivimos en la Florida, entonces todo tiene que parecerse a Disney. Fantasía. Fantasía, todo es fantasía. No, cuando usted haga Shabbat y entregue ese pan, usted métase en ese pan. Cristo murió por usted. Usted y Cristo son la ofrenda que el Padre va a recibir. Así. Especialmente nosotros, que en la casa recibimos la bendición de que nos colaboran con el pan. Nosotros ese pan Bendecido. lo honramos, el pan bendecido, pero tiene que aprender a morir. Como dijo Jesús, si el grano de trigo No cae. no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hay muchos de nosotros que no tenemos fruto en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque vivimos una vida fake, No morir. una vida de mentirita. Para el resto. Apariencia. Pero adentro, en la presencia de Dios, no es así, no está pasando así. Pastor, pero es que tantas cosas. Por eso te estoy diciendo, Dios no es lo primero en tu vida. Vienes a la iglesia pretendiendo que Dios es lo primero, pero no lo es. Hay que hacer un análisis de valores. Realmente, ¿quién es lo primero en tu vida? Dios te va a tratar de esa manera. Si Dios es lo primero en tu vida, estoy seguro que tú eres una persona bendecida. Si no es lo primero, pues eso, lo que es primero para ti, te debe estar bendiciendo. Si es tu carne, pues serás un carnal. Un chuletón. Un chuletón. Pero si es el amor de tus hijos, que no está mal, amar a los hijos. Pero si te vives por tus hijos y haces todo para tus hijos y a Dios en segundo plano, pues no te quejes. Después, cuando los hijos, por exceso de atención, no respetan. Ay, no, pastor, es que me da pesar castigarlos. Me da pesar. Usted no sabe lo que yo sufro cada vez que lo castigo. Sí, mejor que sufras ahora que sufras después. Pero lo dice la Escritura. Por eso te digo que cuando tú decides entrar en la dirección de Dios, muchas cosas positivas
El parashá de hoy estuvo espectacular. Hablamos de tantas cosas. El Señor nos enseñó tantas cosas. Y lo tremendo es que cada persona lee la parte que le toca y no sabe lo que está leyendo, pero de repente le toca. Y así se hace el estudio. Porque Dios siempre nos está hablando. Siempre nos está diciendo. Entonces el primer punto que debemos hacer es identificarnos con la ofrenda de cereal, con la ofrenda de grano. Cristo es nuestra ofrenda. Cristo es la ofrenda para el Padre. Pero tenemos que identificarnos con Él, como dice la Escritura. Si nosotros nos identificamos con Él como ofrenda, estoy seguro que nuestra vida está dando fruto. Porque Él dio abundante fruto. Mira, la iglesia hasta ahora persiste. ¿Quién discipuló a Pablo? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu de Dios discipuló a Pablo. Y fíjate que hasta ahora la iglesia avanza. La iglesia no va a acabar. Entonces dime tú, si Cristo no dio fruto, ¿por qué no das fruto tú? Porque tu vida necesita ese ingrediente que estamos aprendiendo en Levíticos para confundirnos, entrar en la dinámica de lo que es una ofrenda y vernos como esa ofrenda. El capítulo anterior nos tenemos que ver en esa ofrenda quemada. ¿Se acuerdan de la cabeza? ¿Se acuerdan de las entrañas? El cebito ese que tanto te cuesta, hay que quemarlo. Las patas, todas esas ofrendas son agradables porque Dios está recibiendo en su cielo santo una actitud correcta de parte de cada creyente. Una relación en la que nosotros entramos con Él y decimos, Señor, realmente estoy cansado de esta área y no sé cómo quitármela de arriba. Pues en oración te la vas a quitar de arriba. Señor te la va a remover con el rúa precioso. Pero tiene que partir de ti. Dios no va a hacer nada sin tu consentimiento. Dios es un caballero. Nunca ha hecho nada en contra, sin tu consentimiento. Tienes que estar de acuerdo. Es como el adicto. El adicto tiene que querer recuperarse. Tiene que querer salir de ese estado de adicción. Y ahí recién empieza su recuperación. Pero mientras no acepte, entonces lo primero que tenemos que aceptar es que hemos estado presentando ofrendas, ya no voy a decir, falsas. Ofrendas falsas. Dejemos de ser ofrendas falsas y convirtámonos en verdaderas ofrendas. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hago, pastor, para hacer una ofrenda real? Identifíquese con Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Por qué Cristo es la ofrenda que le agradó al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué le agradó? No. ¿Cuál? Hijo libre de pecado. No, le agradó por la obediencia. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Oye, la muerte de cruz era la peor muerte que había. Pero su obediencia fue tan tenaz que fue. Y nosotros, no coma pan. Ay, no, me muero si no como pan. Me muero si no como carne. Me muero si no como camarones. Cerdito. O mi chicharroncito. No, pastor, ya párele, pastor. ¿Se dan cuenta? Todos esos detalles te los tiene que revelar el Señor en tu relación. Por eso, ¿saben qué me reveló el Señor? Que a la gente no le gusta tener una relación íntima. Por eso. Esa razón. Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. Entonces, si tú tienes una relación íntima, el Señor te lo va a decir tarde o temprano. Y no solamente te lo va a decir primero, pero después te lo va a pedir. Y dámelo. Entonces, ahí es cuando estamos en conflicto. Si no, mira lo que el pueblo de Israel hizo. Cuando recibieron las 10 palabras,
¿Qué pasó con el pueblo? En el cielo habían truenos y relámpagos y todo. El pueblo se asustó. No queremos hablar con él. No. Moisés, háblanos tú, dinos tú. ¿Se da cuenta? Pero cuando se trata de parranda, cuando se trata de la carne, ahí sí no le pedimos permiso a nadie. Ahí sí nos gozamos. Eso es por la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestra humanidad. Pero ya está bueno. Ya está bueno. Estos temas son para confrontar las ofrendas que nosotros estamos llevando, estamos entregando. Porque aunque el libro de Levíticos habla de ofrendas tangibles, habla de sacrificios de animales, sacrificios que se llevaban al altar, ya no se hacen hoy en esos términos, pero sí se siguen haciendo sacrificios delante de Dios. Y los sacrificios que hacemos delante de Dios hoy por hoy tienen que ver con esas áreas que están impidiendo nuestra santificación, que están impidiendo que nosotros seamos santos como Él es santo. Amén. Amén. Él quiere verse con nosotros, Él quiere hablarnos directamente, pero ¿cómo? Su naturaleza santa no se lo permite. Pastor, ¿y por qué si le Dios? Porque, ¿sabe por qué no se permite? Porque la santidad quema todo lo que no es santo. Lo que es pecado. Lo que es pecado lo quema. Entonces imagínate tú que te presentas ahí con tu pecadito chiquito. No, yo tengo un pecadito chiquito, ¿no? Te quema de una. Imagínate si los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían que entrar con campanillas. Campanillas. Con Campanitas Con campanitas. amarradas a la cintura. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser santos, totalmente santos. No podía haber ni un solo pecado en ellos para poder oficiar. Y si cuando entraban al lugar santísimo, delante de Dios, pasaba algo, y en ese momento se moría, Y dejaban de sonar la campana. instantáneamente. Y ya no sonaban las campanitas. Entonces cuando ellos estaban ahí escuchando, no sonaban, ya se enfrió ya. Le Ya el dieron hombre está listo. y lo jalaban. Ya el hombre está listo, pero iba con sus campanillas y con una cuerda también lo amarraban, para después jalarlo. Nadie se Porque atrevía. Porque nadie entrar. podía entrar. Y no se quedaba también. Entonces, no, parece chistoso, pero es de verdad. Así es. O sea, esa es la santidad que Dios por eso no se presenta delante de ti. Algunos dicen, no, es que Dios nunca me habla. ¿Cómo te va a hablar? No me imagino. Sí, el Señor es misericordioso, pero si estás envuelto en tanto pecado, ¿cómo te va a hablar Dios? Primero muere tu pecado. Primero dile, Señor, basta. Ayúdame a morir a mis áreas de pecado. Por lo menos tenga voluntad de morir a esa naturaleza pecaminosa. No estoy hablando de aquellos que dice el Salmo, líbrame de lo que me son ocultos. No te estoy diciendo eso, porque de eso Dios considera. Pero de aquellos que tú sabes que son, pero no los quieres abandonar porque te duele. Pastor, pero ¿cómo voy a dejar a mi novio de tantos años? Pues no lo dejes, cásate. Deja de estar fornicando. Así es. Así de simple. Cásate para que no te quemes. Pastor, pero es que yo no creo en matrimonio. Peor todavía. Peor, está peor. Y no es que Dios no me habla. ¿Cómo te va a hablar Dios así? Yo soy misericordioso, pero tampoco abuses. No, ya no le suena ni una. No, si estuviera en el lugar santísimo, ya se está chamujeado. ¿Se dan cuenta, hermano? Por esa razón es que tenemos que trabajar en este manual que el Señor nos dio en el libro de Levíticos para convertirnos en esa ofrenda que Dios espera que seamos. Y el mejor ejemplo es Yeshua. Así es. Esa es nuestra ofrenda a mirar, a seguir. Él era manso y humilde de corazón. Imagínate, he hablado de cosas carnales, pero ¿qué onda con la falta de perdón?
Ah, no, es que, no, pastor, yo no tengo nada con nadie, pero cuando lo ves, Que lo perdone. pareciera que estás con cólico. Que lo perdone Dios porque yo Que lo perdone Dios, porque yo ni lo quiero ver. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con las palabras que salen de tu boca? Tanto tenemos que aprender, tenemos que dejarnos enseñar por parte de nuestro Señor. Pero qué bueno que ya estamos empezando. Lo felicito porque está aquí escuchando. Gracias por venir a escuchar y recibir tanto palo. Y por conectarse. Y por conectarse. Pero la gran verdad de todo esto, hermanos y hermanas, es que Dios nos quiere llamar a su encuentro. Él nos quiere llamar a la atención a nosotros para estar con Él. De eso se trata todo este capítulo, de estas ofrendas. Y la muestra de estas ofrendas es Cristo. Así es. Cristo. El aceite es simbología del Espíritu Santo. Así es. Por eso, escuchemos, leamos la primera parte, Luchito, por favor. Levíticos 2:1-2. Cuando presentes, sí. Dice, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva. La rociarás con incienso. Okay. Tres elementos importantes. Harina selecta, harina fina, aceite de oliva puro y incienso. Los tres elementos de esta ofrenda tienen connotación supremamente espiritual. Y vamos a tocarlas. ¿Ok? El número 2, ¿qué dice? Y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. O sea que el sacerdote te agarraba a ti, tú eres harina selecta, un poquito de aceite, incienso y a la parrilla. A quemar. Eso es lo que Dios olía de ti. Eso es lo que Yeshua fue, lo que olió el Señor por cada uno de nosotros. Eso es el resumen de ese 1 y 2. Según Rashi, estaba permitido para los israelitas entrar solamente 5,5 metros al atrio para poder hacer esta operación. Desde ahí el sacerdote tomaba ese puñado, la cantidad de 3 dedos, dice, los 3 dedos en 3 agarraba un poquito y lo llevaba, lo ponía con aceite y lo echaba al altar. La oblación es una ofrenda que se presenta en forma de torta, es como una especie de pan, de pancito chiquito, como una almohada, ¿no? Una hojaldra, más que todo. Como Una hojaldra. Y así lo echaban. Y eso era lo que olía. ¿El pan huele rico o no huele rico? Sí. Imagínate esa ofrenda. El olor que tenía esa ofrenda. Pero, ¿qué le da el olor? Yo le pregunto. Si usted le echa harina descompuesta a una torta que usted está haciendo, va a oler igual a una torta con harina selecta, especial, con aceite de primera. ¿Va a oler igual? Ni huele igual ni sabe igual. No, pero no estamos hablando del sabor. Estamos hablando del olor, porque el olor era lo que el Padre sabía. ¿Se da cuenta cómo es importante que usted, cuando vaya a hacer una ofrenda al Señor, y cuando va a hacer una ofrenda es lo que usted le está llevando al Señor? ¿Qué le va a llevar mañana en la mañana? ¿Qué le vas a llevar, Jani? Lo dijiste en la mañana que vas a hacer algo, ¿no? Cada mañana te recomiendo que cada mañana entregues eso. Hasta que ya pase desapercibido. Ni te vas a acordar de que existe. ¿Por qué? Porque se lo entregaste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ya hace tiempo veo eso. Porque el Señor a veces es recurrente con nosotros. Con áreas que estamos entregando. Que sí, Señor, esta semana, Señor. Esta semana se entrega. Y la otra semana huele y caes. ¿Tú crees que Dios te la pasa por agüita caliente?
o te la regresa? ¿Cómo crees que es Dios? ¿Te pasa las cosas por agua caliente o te las regresa para que las pases correctamente? Entonces, eso es lo que acontece en nuestras vidas. Hasta que el área esa no esté muerta totalmente, el Señor sigue pidiéndola. Y son las consecuencias las que nos exigen a nosotros que se hagan. Así es. Las consecuencias. Ojo, que no estamos hablando de salvación, porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos recibido a Cristo, servimos a Cristo, lo amamos y somos salvos. Pero algunos llegaremos chamusqueados como esa ofrenda quemada, que es de la misma. Y a otros llegaremos muy bien. ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿La estás trabajando? ¿O solamente vienes, recibes la palabra y te vas a tu casa y después ni te acuerdas? Los hombres mañana viendo el fútbol todo el día. La próxima semana quedo juega Perú, Colombia. Pobre Perú. Pastor. Pobre Perú. Sí, porque es en Barranquilla. Es duro ese partido en Barranquilla. Pobre Perú. Pastor, sigamos hablando de su- Pero bueno, Cristo es la harina cernida, la harina fina. Y para eso, esa harina fina, que ya hemos visto que es Yeshua, que la podemos identificar en Mateo 11:29, Lucho. ¿Cómo es? Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¡Qué tremendo! La ofrenda nos dice, no te preocupes, te voy a enseñar a hacer ofrenda. Por el Espíritu te voy a enseñar a hacer ofrenda. Pero nosotros no queremos hacer ofrenda. Queremos la bendición, pero no queremos hacer ofrenda. En otras palabras, no queremos dar la parte que nos toca. ¿A cuánto les pasa así? Ah, seguro que nadie. No, aquí no hay nadie, pastor. Hay dos manos, por lo menos 3 manos levantadas, 4 manos levantadas. Los otros necesitan que les regargullen. Pero ¿saben qué? Hermano, esto, aunque Dios te regargulla para esto, eso no es malo. Eso está en el contrato que firmamos cuando recibimos a Cristo. Eso está ahí, escrito, en letra chiquita, pero está escrito. Que Él nos va a santificar. Filipenses 1:6 dice eso. El que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Eso es lo que está haciendo el Señor. Perfeccionando a través del estudio de la palabra. Nos está perfeccionando. Y eso es escuchando la palabra, entendiendo la palabra. Amén. Ahora, el aceite es el Espíritu. Juan 1:32, Lucho. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Sobre Cristo. Confirmando que es la harina. Juan 2:27. Pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea que todo está ahí. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos. O sea, tenemos babysitter para que nos enseñe. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Yeshua of Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Yeshua anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Poder. O sea, el mismo Espíritu nos va a dar el poder para obrar como Yeshua oraba o como los discípulos oraban. Hebreos 9:14. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acción pecaminosa, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ok, ya vimos entonces. La harina de la ofrenda, ¿qué es? Cristo. Yeshua. ¿Y Él qué quiere? Que seamos como Él. Así, harina fina. ¿Ungida por qué? Por el Espíritu, que es el aceite de oliva puro. Así es. Y también hay que poner un poquito de incienso. ¿Y qué es el incienso?
de acuerdo a lo que hemos estudiado. Vamos a ver en Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. O sea, cuando presentes esta ofrenda, no solamente la presentes en el Espíritu, lleno del Espíritu, sino con oraciones. Las oraciones que tú pones en intercesión y por ti mismo, esas son las oraciones. Ese es el incienso que Dios huele. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero si no estás orando por ti y por el prójimo, te falta. No está completo. Porque los 4 ancianos dice que tenían copas llenas. O sea, estaba presente en los rituales de adoración al Eterno, estaba presente las oraciones, nuestras oraciones. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que tenemos de ser participantes de Cristo y estar llevando nuestras oraciones, que nuestras oraciones se están escuchando. Así es. Apocalipsis 8, 3 y 4. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que hace la diferencia, porque tú no te comes una ofrenda o un pan con incienso. ¿Has comido algún pan con incienso? No me imagino cómo debe saber, pero el Señor lo quiere así. Es una ofrenda especial. Amén. Amén. La ofrenda no podía tener levadura. Yeshua es la ofrenda, por eso que Yeshua murió sin pecado. Isaías 53:9, ¿qué dice Lucho? Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Hechos 13:37. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Total, ¿a quién? A A Yeshua. Cristo. Y estaba hablando en el Salmo, el rey David estaba hablando. La gente pensaba en esa época que estaban hablando del rey David, pero no estaban hablando del rey David, estaban hablando de Yeshua. Y algunos judíos todavía. Es más, Yeshua está presente en todas las mesas de los judíos Así y es. no creen en él. ¿Por qué? Porque el judío come pan Y con aceite. y con aceite. Pero ellos le atribuyen el pan al agradecimiento a Dios por el alimento. O sea, lo sacan de contexto. Pero bueno, Yeshua le da un aspecto profético, el cual fundamenta lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Levíticos 2, 3 y 7. Luego el resto de la ofrenda de grano será entregada a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Levíticos 2:8. Cualquiera que sea la forma en que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. Es curioso, ¿por qué objeto hay de poner al sacerdote? El sacerdote es un empleado de Dios. Así es. Por lo tanto,
está encargado de ayudar al creyente, ayudar a la persona a hacer el sacrificio correctamente y también a servir a Dios. O sea, eso es lo importante. El sacerdote le daba el carácter de santidad, santificaba la entrega de la ofrenda. ¿Por qué? Porque un sacerdote, ya lo hemos visto, lo vimos en el libro de Éxodo. ¿Cómo tenía que ser un sacerdote? ¿Cualquiera podía ser sacerdote? No. ¿Por qué proceso tenía que pasar? ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Murieron. O sea que, de todas maneras, tenía que tener un grado de santidad bastante alto para poder hacer esto. Entonces, por eso se consideraba la ofrenda como una ofrenda santa especial. ¿Amén? Por lo tanto, y qué tremendo, porque si queremos saber realmente cómo es el comportamiento de un ministro, de un sacerdote, tenemos que ir a 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Por favor. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del enemigo. ¿Se da cuenta? O sea, ese parámetro de un líder, de un pastor, que hacía santificar la ofrenda. Por eso es que cuando venimos y hacemos ofrenda, se recoge la ofrenda aquí, lo que tú le estás trayendo al Señor. Porque también cuando pasas a entregar una ofrenda, aunque sea lo que sea, tú se lo traes al Señor con un corazón. Eso también tiene olor. Así es. Eso también sube para Él. Es una ofrenda de agradecimiento. Entonces todo lo que nosotros hagamos se santifica cuando es delante del Señor. Por eso que oramos por ellas. Por eso que los entregamos y los ponemos con todo el amor que debe ser. Amén. Amén. 2:9 al 11. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregarán a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. No uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Lo dice el Señor en la palabra, ¿para qué? Para que cuando nosotros traigamos aquí ofrendas, claro, en tiempos especiales. ¿Cuándo es el tiempo especial de esta ofrenda? Jajamazón. Ahí había que llevar esta ofrenda. Y no se cocinaba con miel, sin levadura. La miel es considerada, o se llama devash, y es evidente que esa miel, lo que le decía hace un momentito acerca de la miel de abeja y la miel de fruta, es diferente. ¿Okay? Levítico 2:12, ya estamos terminando. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deberán ser ofrecidas sobre el altar como un aroma agradable al Señor. La levadura es ofrecida en 2 panes de las primicias de Shavuot, pero las ofrendas de grano que se presentan en Shavuot sí tienen levadura. Y tiene levadura. Y también se presenta la miel.
Ojo, ni la levadura ni la miel son malas, son sinónimos, representan, Así es. pero no quiere decir que sean malas. Además, cuando se presentan al Señor, son santificadas. Amén. Es que hay que entender mucho. Levíticos 23, 17, ¿qué es lo que dice Luis? Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de los primeras de tus cosechas. Por eso que cuando llevamos al Shabbat, llevamos 2 panes. ¿Por qué? Así es. Las 2 casas de Israel. ¿Ok? Vemos y dice después, la levadura en las 2 casas prefigura el hecho de que aunque redimidos por la preciosa sangre pascual de Yeshua, los 2 panes o 2 casas de Israel todavía contienen grandes cantidades de levadura. Por eso que la levadura hasta ahora se sigue consumiendo. Ambas casas o ambas hogazas son un remanente de creyente. Romanos 11:5. Luis. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Pero eso no quiere decir que están libres de levadura, libres de pecado, todavía tienen. Eso simboliza el pan que nosotros llevamos a Shabbat. Ezequiel 37. Estos son los mismos panes que proféticamente mecemos en el Shabbat tras Shabbat, mientras la gloriosa venida de nuestro Adón Yeshua nos reúne para siempre. Esos son los que presentamos en la ofrenda. Levíticos 2:13, Luis. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. ¿Ok? A las ofrendas de grano hay que ponerle sal. Nadie sabía por qué, pero ahí lo dice Levíticos 2:13. Hay que ponerle sal. ¿Por qué? Todas las ofrendas son saladas antes de presentarse al Eterno. La sal tiene poder de conservar. Simboliza el pacto de Yeshua, de Yahweh, y la paz, como está escrito en Marcos 9:50. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. ¿Qué hace que la sal no sirva? Lo constante deshonra, la constante falta, el constante mal uso de la sal. La sal, ¿cuándo pierde su capacidad de salar? En Nueva York, por ejemplo. ¿Para qué usan la sal? Para el hielo. Para derretir el hielo. Después de eso, ¿ustedes creen que pueden usar esa sal de nuevo? No. Hay que botarla. Así mismo es la sal. Segunda Crónicos 13:5. ¿No se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Si nosotros creemos que Dios cumple sus pactos, entonces aplique la sal. La sal es importante, no en exceso tampoco. La sal para sazonar la ofrenda, para hacerla duradera, perecible y sobre todo para respetar el pacto que tenemos. Amén.